un campeón de boxeo contra un maestro de karate, ¿quién es el hombre más letal del planeta? Por siglos, la pregunta han flotado en el aire de bares, gimnasios y dojos. Era una fantasía, un debate eterno que parecía destinado a no resolverse jamás. Hasta el 12 de noviembre de 1993, en una arena de Denver, Colorado, un torneo salvaje, casi sin ley, prometió una respuesta definitiva. Esa noche, no solo se enfrentaron hombres, chocaron estilos, filosofías y legados. Nadie podía saberlo entonces, pero ese experimento sangriento, calificado por los políticos como peleas de gallos humanas, estaba a punto de desatar una revolución, una que transformaría el combate en un imperio global que se vendería por más de $4,000 millones. Esta es la historia de cómo la jaula más famosa del mundo se forjó con sangre, controversia y una visión inquebrantable. Esta es la historia completa del Ultimate Fighting Championship. Capítulo 1. Nacido del caos. Para encontrar el origen del UFC, debemos viajar a Brasil. Allí, durante décadas, una modalidad de combate conocida como vale tudo, todo vale en portugués, reinaba en la clandestinidad. Era una lucha cruda, con reglas mínimas: no morder, no atacar los ojos. El resto era un lienzo de brutalidad diseñado para probar qué arte marcial era el más efectivo en un escenario real. En el corazón de ese mundo de combate, una familia se elevó por encima de todas las demás. Los Gracie, pioneros del jiu-jitsu brasileño, Helio y Carlos Gracie, organizaban los Desafíos Gracie, enfrentándose a cualquiera que osara dudar de la supremacía de su arte. Décadas más tarde, Rorion, el hijo de Helio, llegó a Estados Unidos con una misión: demostrarle al mundo que el jiu-jitsu era el sistema de combate definitivo. En California, el destino de Rorion se cruzó con el de Art David, un ejecutivo de publicidad. Juntos idearon un plan para llevar el vale tudo a la televisión estadounidense a una escala monumental. Un torneo de eliminación directa con 8 hombres, cada uno representando una disciplina distinta: sumo, boxeo, sabate, kickboxing, para resolver la antigua pregunta. Lo bautizaron el Ultimate Fighting Championship. UFC 1 fue un shock cultural. No había categorías de peso, ni rounds, ni guantes. Las peleas terminaban solo por nocaut, rendición o si la esquina arrojaba la toalla. El mundo observó, incrédulo, cómo un luchador de sumo de 200 kilos era doblegado por un kickboxer, y cómo perdía sus dientes por una patada fulminante. Pero la verdadera revelación fue el hombre que representaba a los Gracie, Royce Gracie. Rorion eligió a su hermano Royce, un hombre delgado y de apariencia frágil, precisamente para probar un punto: la técnica vence a la fuerza, y lo demostró. Una y otra vez Royce, vestido con su gi de jiu-jitsu, sometió a oponentes mucho más grandes y fuertes, estrangulándolos o rompiendo sus articulaciones con una eficiencia metódica y aterradora. Ganó UFC 1, 2 y 4, convirtiéndose en el primer rey de la jaula y probando el poder del grappling. El mensaje fue brutalmente claro: si no sabías pelear en el suelo, estabas indefenso. El caos había sido desatado. Las artes marciales nunca volverían a ser las mismas. Capítulo 2. La Edad Oscura. El éxito inmediato del UFC fue también su perdición. La misma brutalidad sin filtros que cautivó a la audiencia del pago por evento encendió las alarmas en los pasillos del poder. Al frente de la oposición se encontraba el senador John McCain, quien, horrorizado, lanzó una cruzada personal para erradicar el UFC, calificándolo de peleas de gallos humanas. Su campaña fue devastadora. Para 1997, el UFC estaba prohibido en 36 estados y había sido expulsado de los principales proveedores de cable. La organización fue la empujada a condenarse a la clandestinidad, forzada a celebrar eventos en pequeños mercados del sur, en los últimos bastiones que aún no habían legislado en su contra. La imagen pública del UFC estaba por los suelos. Era un paria, un espectáculo sangriento relegado a los márgenes de la sociedad. Para sobrevivir, la empresa propietaria, Semaphore Entertainment Group, SEG, intentó desesperadamente limpiar su imagen. Introdujeron reglas, se prohibieron los golpes bajos, los cabezazos y los golpes en la nuca. Implementaron guantes obligatorios
y con el tiempo, categorías de peso y asaltos con límite de tiempo, todo en un intento por obtener la sanción de las comisiones atléticas. Pero el daño era profundo. Los patrocinadores habían huido, la televisión era un recuerdo lejano y la empresa se desangraba financieramente. Durante estos años, conocidos como la Edad Oscura, el UFC sobrevivía vendiendo cintas VHS a un núcleo de fanáticos leales. Los que peleaban en esa época eran pioneros que, sin saberlo, estaban esculpiendo las artes marciales mixtas modernas. Luchadores como Mark Coleman, con su devastador Ground and Pound, y Frank Shamrock, uno de los primeros atletas completos, demostraron que ya no era suficiente dominar un solo estilo. Había que ser un artista marcial mixto, pero mientras el deporte evolucionaba en la jaula, la empresa se moría. A finales de los 90, SEG estaba al borde de la bancarrota. El experimento parecía condenado al fracaso, y justo cuando todo estaba perdido, cuando el UFC estaba a punto de convertirse en una nota al pie de la historia, 3 hombres aparecieron para cambiarlo todo. Capítulo 3. La visión de Zuffa. La salvación del UFC llegó desde los casinos de Las Vegas. Los hermanos Frank y Lorenzo Fertitta, dueños de Station Casinos, eran aficionados al combate. Lorenzo incluso había sido miembro de la Comisión Atlética de Nevada. Fue su amigo de la infancia, un ex botones y entrenador de boxeo llamado Dana White, quien les presentó una oportunidad única. SEG estaba vendiendo el UFC, una marca tóxica pero con un potencial oculto. White, que había manejado a algunos peleadores, vio lo que nadie más veía. Convenció a los Fertitta de que, con un marco de reglas adecuado y un plan de negocio real, el UFC podía transformarse de un espectáculo prohibido a un deporte legítimo. En enero de 2001, los hermanos compraron el UFC por solo $2 millones, una fracción de su valor potencial. Crearon una nueva empresa, Zuffa LLC, y nombraron presidente a Dana White. La tarea era titánica. No compraron solo una empresa, compraron una guerra contra la percepción pública y las prohibiciones estatales. Su primera misión fue la legitimidad. Recorrieron el país negociando con comisiones atléticas para que adoptaran un conjunto unificado de reglas. Estas reglas unificadas de las artes marciales mixtas fueron la piedra angular de su estrategia. Introdujeron categorías de peso, asaltos de 5 minutos, un sistema de puntuación y una lista de faltas. Con las reglas en su lugar, obtuvieron la sanción en Nevada, la meca de los deportes de combate, lo que les permitió regresar a los casinos de Las Vegas. Pero la batalla financiera apenas comenzaba. Invirtieron millones de su propio bolsillo, acumulando pérdidas de $44 millones en los primeros años. Una hemorragia financiera que amenazaba con ahogar el sueño. UFC 40, encabezado por el esperado duelo entre las estrellas Tito Ortiz y Ken Shamrock, fue un rayo de luz, generando 150,000 compras de PPV. Pero fue un éxito aislado. La empresa seguía perdiendo dinero a un ritmo insostenible. Los Fertitta estaban a punto de rendirse y le ordenaron a White que buscara un comprador. Una vez más, el sueño se desvanecía. Fue entonces, en un último y desesperado intento, cuando surgió una idea que cambiaría el destino del deporte. Una idea que al principio a Dana White le pareció ridícula. Un reality show. Capítulo 4. El caballo de Troya fue un acto de pura desesperación. Un Ave María desde su propia línea de gol. Decidieron financiar ellos mismos la producción del reality show, The Ultimate Fighter, con un costo de $10 millones. Luego, lo ofrecieron gratis a las cadenas de televisión a cambio de un buen horario. El concepto, 16 aspirantes a luchadores viviendo juntos, divididos en 2 equipos entrenados por las estrellas rivales Chuck Liddell y Randy Couture, compitiendo por un contrato de 6 cifras con el UFC. Dana White detestaba la idea, convencido de que un reality devaluaría la seriedad del deporte que tanto luchaban por legitimar, pero no tenían otra opción. Tras múltiples rechazos, Spike TV, un canal dirigido a hombres jóvenes, aceptó el trato. En enero de 2005 se estrenó la primera temporada. El programa fue un fenómeno instantáneo. Por primera vez, el público no vio a los peleadores como meros gladiadores, sino como personas. Vieron sus sacrificios, sus conflictos y sus historias personales.
figuras como el volátil Chris Leven, el confiado Josh Koscheck y el intenso Diego Sánchez se convirtieron en rostros familiares, humanizando un deporte incomprendido, pero el momento que selló el futuro del UFC llegó en la final de la temporada, el 9 de abril de 2005, transmitida en vivo por televisión. En el combate final de peso semipesado, Forrest Griffin se enfrentó a Stephan Bonnar. Lo que ocurrió esa noche no fue una pelea, fue el nacimiento de una leyenda en tiempo real. Durante 3 asaltos, Griffin y Bonnar se enfrascaron en una guerra sin cuartel, una sinfonía de coraje y voluntad que dejó al mundo sin aliento. Ninguno dio un paso atrás. Fue una exhibición heroica y brutal de puro corazón. La pelea fue tan extraordinaria que Dana White, en un momento de genialidad, anunció que, aunque Forrest Griffin era el ganador, ambos recibirían un contrato con el UFC. Esa noche, millones de espectadores quedaron enganchados para siempre. El caballo de Troya había funcionado, el UFC había irrumpido en la cultura popular. A partir de ese momento, la pregunta ya no era si el UFC sobreviviría, sino cuán grande llegaría a ser. Capítulo 5. La conquista global. Impulsado por el éxito de The Ultimate Fighter, el UFC entró en una era de crecimiento exponencial. La popularidad explotó, los PPVs se dispararon, las entradas se agotaban en minutos. Estrellas nacidas del reality, como Forrest Griffin y Rashad Evans, se convirtieron en campeones. El UFC ya no era un producto de nicho, era una fuerza dominante. El siguiente movimiento fue consolidar el mercado. Durante años, su principal competidor fue Pride FC, la legendaria organización japonesa que albergaba a muchos de los mejores peleadores del mundo. En marzo de 2007, SUFA ejecutó un movimiento sísmico. Compró Pride. La jugada no solo eliminó a su mayor rival, sino que unificó los rosters, trayendo a leyendas como Wanderlei Silva, Shogun, Rua y Anderson Silva al octágono. Esta fue la era de los nuevos dioses del panteón del combate. En Canadá, Georges St-Pierre reinó con una técnica casi perfecta, convirtiéndose en un héroe nacional. Desde Brasil, Anderson the Spider Silva hipnotizaba al mundo con un striking de otro planeta, logrando un récord de 10 defensas consecutivas del título, y un prodigio llamado Jon Jones emergió, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia de la compañía. Pero la revolución más significativa fue la de las mujeres. Durante años, Dana White había insistido en que las mujeres nunca pelearían en el UFC. Solo una atleta pudo hacerle cambiar de opinión: Ronda Rousey, campeona olímpica de judo y estrella en Strikeforce. Rousey era más que una peleadora dominante, era un fenómeno con un carisma arrollador. Su habilidad para finalizar combates en segundos, con su característica palanca en andas de brazo, era innegable. White vio en ella una superestrella y construyó la primera división femenina a su alrededor. Ronda se convirtió en un ícono cultural, defendió su título 6 veces, apareció en películas y portadas de revistas, llevando el MMA femenino a un nivel de popularidad que nadie creía posible. Su ascenso abrió la puerta a miles de mujeres y demostró que el combate de élite no entiende de género. Para 2015, el UFC ya no solo había conquistado América, realizaba eventos en todo el mundo, desde Europa hasta Australia. Se había convertido en una potencia global imparable. Capítulo 6. El imperio de los 21.000 millones. Si la década anterior fue la de la conquista, esta fue la de la coronación. En 2016, un luchador irlandés rompió todas las barreras. Conor McGregor, con su lengua afilada y un poder de noqueo devastador, cautivó al mundo. Y su historia al convertirse en el primer campeón en ostentar 2 cinturones del UFC simultáneamente. McGregor no era un peleador, era un evento. Sus conferencias de prensa eran espectáculos. Sus peleas, los eventos de pago por evento más vendidos de la historia, atrayendo a una audiencia que trascendía el deporte. Este éxito monumental atrajo la atención de los gigantes del entretenimiento. En julio de 2016, los hermanos Fertitta y Dana White vendieron el UFC a un grupo liderado por WWM-IMG, hoy Endeavor, por la asombrosa cifra de $4.025.000 millones, la venta de una franquicia deportiva más grande de la historia en ese momento. La inversión inicial de $2 millones se había multiplicado por 2.000. Fue la validación definitiva.
Dana White permaneció como presidente, garantizando la continuidad. Bajo Endeavor, la expansión continuó. Firmaron acuerdos de transmisión masivos con Fox y, posteriormente, con ESPN. Construyeron el UFC Performance Institute en Las Vegas, un centro de vanguardia para sus atletas. En 2023, Endeavor dio el paso final, fusionando el UFC con la icónica WWE para crear TKO Group Holdings, un nuevo titán del entretenimiento deportivo, valorado en más de $21,000 millones. La movida unió a las dos marcas más grandes del combate y el espectáculo bajo un mismo techo. Hoy, el UFC produce eventos casi todas las semanas, transmitidos a más de 1,000 millones de hogares en todo el mundo. La historia del UFC es una de las sagas más improbables del deporte moderno. Nació de una pregunta fundamental: ¿cuál es el mejor estilo de lucha? Comenzó como un espectáculo brutal, perseguido y al borde de la extinción, pero gracias a la visión de la familia Gracie, la audacia de sus fundadores, la tenacidad de sus primeros atletas y el genio empresarial de Dana White y los hermanos Fertitta, se transformó, de ser peleas de gallos humanas a un deporte global y sancionado, de sobrevivir con cintas VHS a firmar acuerdos multimillonarios. Y la pregunta original, quizás, la mayor lección del UFC no es que arte marcial es superior, sino que ningún estilo, por sí solo, es la respuesta. La evolución dentro de la jaula demostró que para sobrevivir, un luchador debe ser completo, un maestro del golpeo, la lucha y el grappling. El UFC no solo respondió una pregunta, sino que creó un deporte completamente nuevo, las artes marciales mixtas. Lo que comenzó como un torneo para terminar un debate, terminó creando una conversación global. La jaula, que una vez fue un símbolo de brutalidad, es hoy el escenario donde se forjan leyendas. El experimento de 1993 no solo funcionó, se convirtió en un imperio. El legado del UFC sigue escribiéndose cada fin de semana en el octágono. ¿Qué era define para ti a esta organización? ¿Los días salvajes de sus inicios? ¿La era de las superestrellas? ¿O el imperio global de hoy? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si has disfrutado de este viaje, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales.